Shalom. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el infierno. Tenemos en la parte superior derecha de la pantalla una vista satelital que, entre otras cosas, nos enseña la redondez del planeta Tierra. Allí, si hiciéramos zoom in, podríamos llegar a una vista muy cercana cerca de la parte del Mediterráneo que tiene costas contra la nación de Israel. Nos presentamos ahora delante del Padre Eterno, Todopoderoso de Israel, para pedirle perdón, porque siempre le ofendemos, siempre le fallamos. Pero Padre, comprende, Rey, que hay circunstancias que pretenden alejarnos de tu palabra y de tu presencia. Por eso necesitamos de tu enseñanza, de tu Torah, de ese manual de vida que has dado para tu pueblo de Israel y para tus siervos, Padre Eterno. Te pedimos perdón y paciencia. Y te pedimos que nos limpies el corazón, nos limpies la mente, los ojos, los oídos, y nos des una intención y una actitud que nos permita, Padre, recibir tu palabra tal como la entregaste a tus siervos. Y también por medio del Mesías Yahoshua, para nosotros, Rey, de lo cual te damos toda honra y alabanza. Amén. Empezamos con este verso de 2 de Timoteo 4:4 que nos dice: se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. En 2 de Timoteo 4:3 vemos lo siguiente: pues el tiempo está cerca, cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. 2 de Timoteo 4:3. Y en el 4 nos dice: se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. En los siglos siguientes a la resurrección de Mashiach, propiamente a finales del siglo I, se empezaron a introducir elementos paganos a la religión romana. Todos estos elementos contaminaron al judaísmo mesiánico de los primeros siglos de la era común. Se introdujeron doctrinas como la Trinidad, la virginidad sempiterna de María, el nacimiento de Yahshua un 25 de diciembre, celebrando ocultamente el cumpleaños del dios Sol. Se pasó el día de la adoración del Shabbat al primer día de la semana, dedicado en aquella época al mismo Sol. Se instauró la adoración a imágenes. Se cambiaron sus formas de ídolos a héroes del, comillas, evangelio, comillas, e incluso a íconos religiosos de la pasión del Mesías. En Hebreos 2:14-15 nos dice, vamos a la Reina Valera del 1960, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al adversario. En Revelación 20:10 vemos lo siguiente: Satán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. La iglesia cristiano-evangélica no escapó a esta contaminación, pues sus principales fundadores fueron sacerdotes y monjes católicos que llevaron consigo parte de la doctrina heredada por los romanos del siglo I y siguientes. Dentro de esas doctrinas se hizo popular la existencia de un infierno de tormento eterno para los incrédulos que no quieran recibir a Jesús. De este último tema vamos a comentar
en esta ocasión. En 2 de Timoteo 4:3 recordamos nuevamente que nos dice: pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus ojos tengan comezón para oír. Vamos a parafrasear este verso. La gente no tendrá paciencia para la enseñanza sólida, para el alimento sólido, sino que buscarán, inclusive pagarán a maestros, a pastores entre comillas, a personitas que les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Parafraseando 2 Timoteo 4:3. Y en 2 Timoteo 4:4 añade: se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Es curioso, a las personas les encantan las fábulas. Uno empieza una reunión y muy pronto está el tema de las brujas, de las apariciones, de los fantasmas, de los ruidos, de los gritos, de los sonidos. Y hay una fijación en las personas acerca de ese tema. De eso tenemos que pensar en enseñar a las personas de que se vayan desprendiendo de estas viejas mañas y costumbres y temas de conversación. Hay tantas cosas por conversar más constructivas y de irnos a la verdad verdadera, a la escritura, donde tenemos la verdad de que las historias que nos cuentan son para nosotros tener edificación, ejemplo acerca de todos estos personajes. En una nota tenemos lo siguiente: en hebreo existen palabras tales como Sheol, Keber y Bur. Empecemos por definir Keber o Kebura. Ambas palabras tienen la misma base en hebreo y significan literalmente sepulcro, tumba, mausoleo, lugares físicos, geográficamente localizables, donde se depositan los restos humanos. En la Torá sabemos que no existe una palabra en hebreo para la idea, para el concepto de infierno, tal como se le conoce normalmente en las denominaciones y en el catolicismo. La palabra bur se refiere a la fosa, el hoyo en la tierra en que se deposita un cuerpo. En algunas traducciones se maneja como cisterna u hoyo sin cubrir, pero siempre como un hoyo en la tierra. Con esto podemos entender que estas dos primeras palabras no representan al infierno. La palabra hebrea Sheol podría representar un poco más la idea del infierno si no fuera porque hombres justos como Jacob fueron llevados al Sheol al final de sus días. Lo vemos en Génesis 37:35 que nos dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y Génesis 42:38 y 44:29 se nos dice: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. ¿Cómo podría el Todopoderoso enviar a un lugar de tormento y sufrimiento a quien le habría prometido ser su Padre, su Todopoderoso para siempre? ¿O es que acaso Jacob no fue salvo? Si decimos que el Sheol es el infierno, por lógica Jacob no es heredero del Olam Jabá, que es la vida por venir.
Sin embargo, sabemos que Jacob sí es heredero del Olam Haba. Por lo tanto, el Sheol no es un lugar de tormento ni castigo, más bien la morada de los que han muerto. Salmo 6:5 nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Salmo 33 nos dice: oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Sheol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 89:48 nos dice: ¿quién puede vivir y no ver la muerte? ¿Quién se puede salvar del poder del Sheol? Como vemos, el Sheol no es un lugar de castigo, más bien el castigo es descender al Sheol con dolor, pues una vez estando allí no hay memoria de nada, no se puede alabar al Todopoderoso, ni se tiene conciencia de cosa alguna. Más bien, no existe hombre que no descienda al Sheol, como nos lo explica Tehilim 89:48. Dice: ¿quién puede vivir y no ver la muerte? ¿Quién se puede salvar del poder del Sheol? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Esto nos indica, nos insta y nos invita a que vivamos y aprovechemos todas las oportunidades para prosperar, para vivir abundantemente en la palabra y en la obediencia, porque después no habrá vuelta. Eclesiastés 9:10 nos dice: cualquier tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con toda tu fuerza, porque en el Sheol, a donde irás, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Puede tomar por favor nota de las otras citas que tomamos allí. Cualquier tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con todas tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde todos vamos a ir, no hay trabajo, ni hay planes, ni hay conocimiento, ni sabiduría, no hay nada. Eclesiastés 9:3. Isaías 38 del 9 al 10 dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Sheol, privado soy del resto de mis años. Isaías 38, 9 al 10. Y vamos a ver a los escritos nazarenos, Brit Hadashah, pacto renovado. Allí estos escritos indudablemente fueron escritos en hebreo, pero las copias que se dieron al alcance de las personas fueron en griego. En las copias más antiguas disponibles a la fecha existen unas palabras las cuales se suelen relacionar con el infierno. Hades es la palabra correspondiente a Sheol en el Tanaj. Hek 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sin embargo, en otra versión podemos ver lo siguiente: porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol, tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Existe un texto que se aleja de nuestra definición de Sheol, Hades. Este se encuentra en Lucas 16, 19 al 31. En este pasaje encontramos un lugar llamado el seno de Abraham, el cual no se menciona en el Tanaj. Y en el Brit Hadashah solo aparece en ese texto particular de Lucas 16, 19, 31.
Además, contiene doctrina que aparentemente contradice al Tanaj y a la misma Brit Hadashah, pues los versículos 29 al 31, el rico le pide a Abraham que Lázaro resucite para convencer a sus parientes a que se arrepientan, pero Abraham le responde que si no creen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos a Lucas 16:19, que es allí el texto que mencionamos. Dice: había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Y en el Sheol, donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Sin embargo, en Yohanan 11 se narra la muerte del amigo de Yeshua, Lázaro, quien, cuando es resucitado por él, los judíos allí presentes sí creen en Yahoshua como Mashiach. En el caso de Lucas 16, que tenemos en pantalla, estamos en presencia de una metáfora o parábola esgrimida por Yahoshua para enseñar las ventajas de vivir una vida, aunque humilde y pobre, en piedad y en obediencia, teniendo en cuenta la continuidad literaria clásica de la estructura de las enseñanzas del maestro. Vamos a comprender que estos textos están enmarcados por el tema de los fariseos. Inclusive ellos se sienten aludidos en estos textos. Esto enseña al respecto de la autojustificación y la vanidad de agradar a los hombres en vez o antes de agradar al Todopoderoso. En Isaías 66:24 nos dice: pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí, porque los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán y su fuego mismo no se extinguirá. Hay unas referencias y unos textos muy similares y parecidos en cuanto al tema en Mateo 23:33 y Marcos 9:47 y 48. Nuestro maestro usó este lugar para representar la destrucción eterna. Lo vemos en Mateo 23:33. Él dijo que allí el gusano de la mosca, no muere y el fuego no se apaga. Lo vemos allí. Los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán y su fuego mismo no se extinguirá. Una frase utilizada en Isaías 66 y mencionada por el maestro en Mateo 23:33. Con estas palabras describió lo que ocurría en el valle de Hinnom y a la misma vez hizo alusión a la profecía registrada. Notemos que en esta profecía los gusanos y el fuego consumen cadáveres, no personas vivas. Así que el maestro se refería a una aniquilación total, no a una tortura. Mateo 23:33 nos dice allí: ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar a ser condenados al Gehinnom? Marcos 9:47 nos dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mejor que seas tuerto y entres al reino del Todopoderoso a que tengas los dos ojos y seas echado en el Gehinnom.
Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La escritura no indica que alguien que vaya al Gehenna pueda volver a vivir. Tanto el lago de fuego como el Gehenna de fuego representan destrucción total y permanente. Tome nota, por favor. Vamos a esperar mientras toma nota de Revelación 20, 14 y 15. Revelación 20, 14 y 15. Revelación 21, 8. Revelación 21, 8. Mateo 18, 9. Mateo 18, 9. Seguimos en nuestro tema sobre el infierno. Mateo 18, 9 nos dice, y si tu ojo es un tropiezo para ti, sácatelo y lánzalo lejos de ti. Mejor es que seas tuerto y obtengas vida eterna, a que tengas tus dos ojos y seas echado dentro del fuego del Gehinnom. El Gehenna que habíamos mencionado hace unos segundos, unos minutos. Esta es la segunda palabra en el Brit Hadashah que nos daría la idea de un infierno con tormentos. Pero me permito hacer una recapitulación histórica. ¿De dónde viene la palabra griega Gehenna? En sí, Gehenna en griego no significa nada, es una transliteración fonética del hebreo Gehinnom. Gehinnom. ¿Y qué es esto? Gehinnom. Entonces, ¿sí hay una palabra en hebreo que significa infierno? La respuesta es no. Gehinnom significa literalmente el valle de Hinnom. El valle de Hinnom. Y vamos a explicar en qué consiste este valle de Hinnom. El valle de Hinnom perteneció a los hijos de Hinnom, cuya ubicación geográfica está al sur de Jerusalén. Se cuenta su aparición en Josué, Yahoshua 15:8 y Yahoshua 18:16. Josué 15:8, Josué 18:16. Josué 15:8, Josué 18:16, en el cual se realizaban sacrificios a un dios que se conoció como Moloch. Vamos a 2 de Reyes 23:10, que se nos dice: él profanó Tofet, el crematorio de Tofet en el valle Ben Hinnom, para que nadie pudiera pasar a su hijo o hija por el fuego como sacrificio a Molech. El valle de los hijos de Hinnom. Josué 15:8 que mencionábamos nos dice: la frontera subía por el valle Ben Hinnom hacia la parte sur de los Yebusí, esto es Jerusalén. Y la frontera continuaba hasta la cumbre del monte al frente del valle Hinnom en el oeste, que es también la parte norte del valle Refaim. Josué 18:16 nos dice: entonces la frontera descendía hacia el extremo del monte localizado al frente del valle de Ben Hinnom, al norte del valle Refaim, al sur de los Yebusí, y continuaba hacia abajo a Rogel. Estamos viendo una descripción en los libros de Josué de la localización geográfica de este valle. 2 Crónicas 28:3 nos dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel.
2 Crónicas 33:6 nos dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh hasta encender su ira. Así que el Gehinnom se refiere al lugar donde las mayores maldades del pueblo se llevaron a cabo. La idea de Yahshua al mencionar este lugar no era para atemorizar al pueblo de lo que sucedería después de muertos, si no cumplían la voluntad del Todopoderoso, sino más bien cuál sería la condición de sus vidas sin una dirección divina para las mismas. Tomemos un texto del Brit Hadashah y analicémoslo bajo esta nueva óptica. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Nuestra óptica hebrea, israelita y nazarena nos dice que Gehenna es la condición más depravada de la condición humana, pues en ese lugar los hijos de Israel quemaron a sus primogénitos como sacrificio a Moloch, algo que a vista del Todopoderoso y a vista de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, es lo más abominable. Ahora podríamos tomarnos el atrevimiento nuevamente de parafrasear ese texto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de hacer lo malo, detente, quita de ti ese deseo de maldad, pues es mejor soportar esa tentación que cayendo por ese solo miembro, todo tu ser se contamine hasta ser lo más aborrecible a los ojos del Todopoderoso y seas desechado del todo. Parafraseando, se menciona el fuego en el Gehenna. En griego la palabra fuego es pur, de la cual provienen nuestros vocablos en español: puro, purificar. En sí el fuego al que se refiere precisamente tiene esa función: purificar al ser humano de la maldad. Se refiere al fuego de la prueba. El emisario Shaul menciona esto en 1 de Corintios 3, 13 al 15. 1 de Corintios 3, 13 al 15, para revelar la obra de cada cual. Revelar la obra de cada cual. Nos dice en 1 de Corintios 3, 13. La obra de cada uno se demostrará por lo que es aquel día. La declarará porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y Lucas 12:5 nos dice: les mostraré a quién temer. Teman al que, después de matarles, tiene autoridad para echarlos en el Gehinnom. Sí, les digo esto, a ese es al que tienen que temer. Yahshua menciona que todos aquellos que no creyeron al Todopoderoso serán como la cizaña que está junto al trigo al final de este tiempo. Serán separados y la cizaña será arrojada al fuego. Quiere decir que no habrá para estos un infierno sufriente, sino la separación completa del Todopoderoso y la completa destrucción de sus almas, a la que se refiere Yahoshua en Lucas 12:5. Lucas 12:5, volvemos a leerlo, nos dice:
Les mostraré a quién temer. Teman al que después de matarlos tiene autoridad para echarlos en el Gehinnom. Si les digo esto, a ese es al que tienen que temer. Mateo 25:41 leemos. Después también hablará aquellos a su izquierda diciendo: apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malajim. Judas 1:6 nos dice: y a los malajim que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas, para el juicio del gran día. Y comentamos, entonces, ¿quiénes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? Como dice la Escritura, podemos entender que el lago de fuego, también llamado el fuego eterno, ha sido, comillas, preparado para el adversario y sus malajim. Mateo 25:41. Los seres humanos no van a vivir en agonía y sufrimiento por siempre, pero Hasatán y sus demonios son seres espirituales y por lo tanto no mueren con el fuego. Ellos son los que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su composición es espiritual y por ende no los afecta el fuego, que es físico. Su tormento será espiritual, por lo que perdieron. Judas nos indica que su último castigo está a la espera del juicio del gran día. 1 Corintios 13:13. Recordemos que nos dice: la obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Aquí vemos nuevamente que se demuestra que el Brit Hadashah no difiere de la tradición judía en estos temas. La tradición judía, la cual ve el infierno solamente como un argumento por el cual se advierte al ser humano a que destruya lo impuro dentro de sí para acercarse aún más a su Creador. Esto es, destruyendo lo contaminado por el pecado y dejando intacto al espíritu del hombre para aquel que lo insufló en él. El lago de fuego aparece únicamente en el libro de Revelación y aunque nos podría sonar a infierno, solo hay 3 entidades a las que en primer lugar se refiere como tormento eterno. Vamos a verlo en Revelación 19:20 y Revelación 20:10. Y dice: y el adversario que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán lamentados día y noche. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya conocemos al respecto de la personalidad y lo que hicieron estos 3 personajes y por qué merecieron tal castigo. Pero no es ese el tema de este artículo. Vamos a, conservando el temor del tema que nos compete, que es sobre el infierno, vamos a hacernos algunas preguntas. Leamos nuevamente el verso de Revelación 19 y 20. Y 1. El adversario. 2. La bestia. 3. El falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Pregunta número 1. ¿Es Hasatán, el adversario, un ser simbólico? ¿Es un ser de carne y hueso o es un ser espiritual? ¿Es Hasatán simbólico, de carne y hueso o es espiritual? 2. ¿Es la bestia un ser simbólico, un ser de carne y hueso o un ser espiritual? La bestia simbólica es de carne y hueso o es un ser espiritual. El tercer personaje, el falso profeta. ¿Es este falso profeta un ser simbólico? ¿Es un ser de carne y hueso o es un ser espiritual? Meditemos y reflexionemos acerca de estas preguntas. Tenemos aquí 3 entidades con unas características bien diferentes. Vamos a proponer esta respuesta. Hasatán, ¿es simbólico? ¿Es de carne y hueso? ¿O es espiritual? Podríamos responder, espiritual. 2. La bestia, ¿es simbólico? ¿Es de carne y hueso? ¿O es espiritual? La bestia es un ser, aunque real, es simbólico. Está compuesto por gobiernos y religiones, poderes terrenales. El tercer personaje, el falso profeta, ¿es simbólico? ¿Es de carne y hueso? ¿O es espiritual? Vamos a ver, el falso profeta, ¿es un ser espiritual? ¿Es simbólico o es de carne y hueso? Posiblemente podríamos proponer que es un ser de carne y hueso. Entonces tenemos estas 3 entidades con 3 características diferentes. Hasatán, espiritual. La bestia, simbólico. Y el falso profeta, carne y hueso, totalmente distintos, pero van a tener un mismo destino, dice en Revelación 19:20 y Revelación 20:10, dice: el Hasatán que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y para los 3 serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, siendo estas 3 entidades de tan diferente sustancia, de tan diferente categoría, de tan diferente esencia, ¿cómo pueden tener un destino final común? Curioso para reflexionar un rato, ¿cierto? Vamos a ver que hay otras 2 entidades que serán echados también. La muerte y el Hades, lo vemos en Revelación 20:14. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida, Revelación 20:15. Vamos a ver quiénes son estos que no fueron hallados en el libro de la vida. Ellos son descritos en el texto como 1. Los cobardes e incrédulos. 2. Los abominables y homicidas. 3. Los fornicarios y hechiceros. 4. Los idólatras. Y 5. Todos los mentirosos. Revelación 21:8 nos dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Revelación 20:15 nos informa:
que hay algunos, muchos, bastantes, que no fueron hallados en el libro de la vida. Y los define como los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y los mentirosos. Y dice que fueron echados. Aquí surge una pregunta: ¿por qué los cobardes serían dignos de este lugar? Entendemos los demás calificativos, pero los cobardes. La respuesta es simple. La palabra para cobardes es deilos, en el griego, deilos, la cual aparece únicamente en otras dos ocasiones, en Mateo 8:26 y en Marcos 4:40. Y en esas tres ocasiones se refiere a personas de poca fe, personas de poca o nula fe. En Mateo 8:26 y Marcos 4:40, catalogados como cobardes, personas de poca o nula fe. También tendrán como destino final este destino que estamos describiendo. Serán echados en el limnen tuopuros. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Revelación 21:8. Entonces, no son solamente aquellos tres personajes, ahora son 5 entidades que encontramos en los textos que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre. Y aquí surge una pregunta. Siendo estas entidades de tan diferente talante, esencia, condición, sustancia, hechura, porque serán dignos de ser destinados a ese mismo lugar común. Hemos encontrado en los textos, los acabamos de ver, no estamos inventando nada, estamos trayendo los textos. En primer lugar tenemos al Hasatán, al adversario. En segundo lugar, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades. Los que no fueron hallados en el libro de la vida tendrán la misma consecuencia, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Revelación 21:8. Y curiosamente y alarmantemente, muchos seres humanos también serán objeto de ese mismo destino. Hemos puesto las citas tal como están en las escrituras y hemos hallado que hay 5 entidades que tendrán un destino común en el lago de fuego y azufre, y a esto se le llama la muerte segunda. Esos 5 personajes son el Hasatán o adversario, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, y los que no fueron hallados en el libro de la vida. Vamos a ver cómo se define ese lugar común a donde irán estas entidades. Vamos a ver acerca de la definición de ese lugar común. Revelación 2:11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las asambleas. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Repetimos, Revelación 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La frase en griego está allí, no sabemos si las vamos a pronunciar correctamente, no hablamos griego y tampoco hebreo, alguna que otra palabrita que conocemos. Dice ho estin, ho thanatos o deuteros.
en griego, traduce en forma literal: esta es la muerte, la segunda. Recuerde la palabra deuteros, segunda, Deuteronomio. La palabra thanatos significa literalmente un cuerpo sin vida. Thanatos, un cuerpo sin vida. La separación del cuerpo del alma, que es la vida del hombre. La muerte segunda se menciona en varias ocasiones en el libro de Revelación, y es un sinónimo del lago de fuego. Es una muerte en el sentido de que es una separación total del Creador, quien es el dador de la vida. Se le llama muerte segunda porque sigue a la muerte física en el caso de los humanos, de los seres humanos. Vemos en Revelación 26 que se nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Todopoderoso y del Mashiach y reinarán con él 1000 años. Tenemos aquí en este texto de Revelación 26 dos muertes, una primera muerte y una segunda muerte. Revelación 19:20. Estamos en la definición acerca de lo que es el lago de fuego y de azufre y la segunda muerte. Hay 5 versículos que mencionan el lago de fuego en el libro de Revelación. Tome nota, por favor. 5 versos en Revelación que mencionan el lago de fuego. Revelación 19:20. Revelación 19:10 y 14 y 15. Y Revelación 21:8. Revelación 21:8. Nos dice Revelación 19:20 lo siguiente: pero la bestia fue prendida y apresada, y con ella el falso profeta, quien en su presencia había hecho los milagros que había utilizado para engañar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a aquellos que habían adorado su imagen. La bestia y el falso profeta fueron los dos lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Revelación 19:20. Mencionábamos Revelación 20:14. Nos dice: entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Aquí tenemos la definición en el libro de Revelación, que es el lago de fuego, la segunda muerte. Consulte por favor varias versiones y podemos comparar. Revelación 20:15 nos dice: y cualquiera que cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y veíamos las características de estos personajes: cobardes, que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. 1 de Corintios 15:21 nos dice:
porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Y 22, porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Corintios 15:26 nos dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a relacionar todo esto. El primer tipo de muerte que se menciona en la Escritura es el que sufrimos por culpa del pecado de Adán. De este tipo de muerte se resucita y el Todopoderoso la eliminará a su debido tiempo, como vemos en 1 Corintios 15, 21, 22 y 26. Esa muerte será eliminada. Revelación 20, 14, 15 y 18. Veíamos la definición de la segunda muerte como el lago de fuego. El lago de fuego entonces representa o simboliza, es una representación o un símbolo de la segunda muerte. Una muerte distinta. ¿En qué sentido? La muerte segunda representa la inexistencia y la Escritura no dice que sea posible resucitar de ese tipo de muerte. Es interesante que la Escritura menciona que el Mesías tiene las llaves de, comillas, la muerte y el Hades, comillas, lo cual indica que tiene autoridad para rescatarnos de la muerte que heredamos de Adán, la primera muerte. Recuerde, Revelación 1, 18, Revelación 20, 13. Revelación 1, 18, 20, 13. Vamos a repetir. Es interesante que la Escritura menciona que nuestro Maestro, el Mesías, Yahoshua, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso nos indica que tiene autoridad para rescatarnos de esa muerte que se heredó desde Adán. Pero no menciona algo acerca de las llaves de la muerte segunda, de la segunda muerte. El lago de fuego simboliza el castigo judicial de destrucción eterna. Consulte 2 Tesalonicenses 1, 9, 2 Tesalonicenses 1, 9. Y recordemos, la palabra Gehenna viene de un término, eso es el término griego para el valle de Hinnom, que estaba fuera de Jerusalén y en tiempos bíblicos era el basurero de la ciudad, el lugar que se mantenía ardiendo para quemar la basura. Las cresas o los gusanos consumían todo lo que el fuego no lograba consumir. El término griego Gehenna se menciona 12 veces en la Escritura, igual que el lago de fuego. El Gehenna simboliza destrucción eterna, aunque algunas versiones de la Escritura traducen Gehenna por infierno, griego Hades, hebreo Sheol. En realidad no son lo mismo. Vamos a recordar entonces Revelación 20:14 que nos dice: entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Revelación 20:15 nos dice: y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Revelación 21:8 nos dice: pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto y los adoradores de ídolos, todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte.
tenemos aquí el resumen de las entidades que tendrán ese destino común, el lago de fuego y azufre. Y la definición en el verso 14, esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Terminamos recordando este verso de Revelación 20, 10, 14 y 15 para tener clara la diferencia, la definición y los personajes que serán objeto de este destino final. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y por siempre. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. El sitio es regresandoalasraíces.org. Allí puede descargar o encontrar los enlaces para descargar los libretos de estos estudios en formato PDF. Puede descargarlos libremente, distribuirlos libremente. Sin embargo, manteniendo los derechos de autor, sin irlos a desmembrar o a ignorar la propiedad intelectual. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido estos tiempos, recursos, vida, salud, para dedicarnos un momento a meditar sobre su palabra, al ir aclarando temas y al ir corrigiendo viejas doctrinas, viejas tradiciones, viejas historias, viejos mitos y mitologías que estaban en desacuerdo con la palabra dada por el Padre Eterno Todopoderoso de Israel a sus profetas, a Moisés, a su siervo Yahoshua el Mesías, y que esa palabra pudo llegar a nosotros. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia y rajem para su pueblo de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom.